Bienvenidos a este estudio del hermano Ni, extraído de su obra literaria, Oremos. No siempre el diablo te ataca con tentaciones escandalosas. A veces, simplemente te llena la agenda. No siempre viene con fuego, sino con calendario. No siempre aparece como un león rugiente, sino como una voz sutil que dice, esto también es importante. Así es como Satanás agota el tiempo de los santos. No necesita que caigas en pecado para volverte inútil, le basta con entretenerte. Le basta con que vivas ocupado, aunque no necesariamente pecando. Basta con que seas ineficaz. Basta con que tu tiempo, ese recurso irrepetible, sagrado, medido por el cielo, sea invertido en cosas que no dan fruto eterno. Esta táctica es una de las más peligrosas y, paradójicamente, menos detectadas. Porque se esconde detrás de cosas que parecen legítimas, conversaciones amables, compromisos sociales, actividades laborales, incluso eventos religiosos. Pero en el fondo, se trata de una distracción. De una desviación del propósito. De un reemplazo silencioso de lo eterno por lo temporal. Waxman enseñaba que el enemigo no siempre se opone frontalmente a la obra de Dios, muchas veces se le suma, con el objetivo de diluir su eficacia. Y esto lo hace en el terreno del tiempo, que es donde se define toda siembra y cosecha. La Escritura nos da ejemplos vívidos. Uno de ellos es Félix, el gobernador que escuchaba a Pablo en su prisión, según el relato de los Hechos de los Apóstoles capítulo 24 versículos 25 al 27. Félix tenía acceso a uno de los hombres más llenos del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Tenía el privilegio de oír la voz de un apóstol que hablaba de justicia, dominio propio y juicio venidero. Y sin embargo, su actitud fue superficial. Te oiré cuando tenga oportunidad, decía. Escuchaba a Pablo convenientemente, pero no con hambre. Su tiempo estaba lleno de ocupaciones políticas, intereses personales, diálogos vacíos. ¿El resultado? Pablo quedó retenido 2 años sin juicio. Y Félix, pese a haber tenido acceso a la verdad, nunca fue transformado. Una vida malgastada. Una oportunidad eterna desperdiciada. Satanás logró su objetivo, no que Félix cayera en pecado, sino que nunca tomara una decisión. Este desgaste del tiempo es especialmente visible en quienes han sido llamados a servir al Señor. El enemigo no siempre les lanza persecución, muchas veces les lanza invitaciones. No siempre los oprime, los rodea de distracciones. La agenda se llena de reuniones, llamadas, urgencias, pero al final del día no hay oración, no hay palabra, no hay fruto. Solo cansancio. Nehemías discernió esta trampa cuando los enemigos quisieron hacerlo descender al valle de Ono para dialogar. Su respuesta fue clara, como se registra en el libro de Nehemías capítulo 6 versículo 3, estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Él sabía que su llamado era más importante que cualquier conversación bien intencionada. Sabía que el enemigo usa el valle como lugar de desvío. Y se negó a perder tiempo. El Señor Jesucristo mismo, siendo el Hijo Eterno encarnado, mostró una actitud radical respecto al tiempo. No permitía que las agendas humanas determinaran su dirección. En el Evangelio según Marcos capítulo 1 versículo 38, después de haber sanado a muchos en Capernaum, cuando la multitud volvió a buscarlo al amanecer, Jesús respondió, vámonos a otro lugar. A los pueblos vecinos, para que también allí predique, porque para eso he venido. Esto es clave. Jesús no se dejaba retener por la expectativa de la gente. No vivía reaccionando a las demandas ajenas, por más legítimas que fueran. Vivía para el propósito. Su agenda no era dirigida por necesidades humanas, sino por la voluntad del Padre. Él no venía a complacer a todos. Venía a cumplir una misión eterna. Satanás conoce el valor del tiempo mejor que muchos creyentes. Él ya fue juzgado. Su derrota está sellada. Pero mientras se aproxima su fin, busca arrastrar consigo a tantos como pueda. ¿Cómo lo logra? En parte, agendando la vida de los santos con 1000 cosas que parecen necesarias. Y aquí está el veneno sutil, no son pecados visibles. No son ofensas flagrantes. Son actividades legítimas que roban la intimidad, que roban la oración, que roban el espacio que Dios reclama.
Como enseñaba Waxman Nee, la obra del enemigo es tan astuta que muchas veces reemplaza lo celestial por lo útil, lo eterno por lo urgente, lo profundo por lo inmediato. Moisés también conoció este tipo de presión. En el desierto, cuando el pueblo se agitaba, clamando por agua, comida o dirección, él no siempre respondía a su tiempo, sino al de Dios. Había aprendido a no dejarse manipular por el clamor del pueblo, sino a depender de la nube. El pueblo quería soluciones ahora. Pero Moisés sabía que sin la nube, todo movimiento era pérdida. Y esto es lo que debemos recuperar en nuestra generación, no moverse por ruido, sino por la nube. No vivir por demanda, sino por dirección. No ser arrastrados por la expectativa humana, sino conducidos por la voz de Dios. Porque el tiempo malgastado en lo que parece urgente, pero no es eterno, es tiempo que no vuelve. Este desgaste puede volverse tan constante, tan cotidiano, que uno comienza a normalizarlo. Ya no hay espacio para estar en soledad con Dios. Ya no hay tiempo para meditar. Ya no hay días apartados. Todo está lleno. Todo es movimiento. Pero dentro del corazón, reina el vacío. Porque el alma fue creada para habitar el secreto. El creyente fue llamado no solo a hacer cosas para Dios, sino a estar con Él. Como decía el Señor en el Evangelio según Marcos capítulo 3 versículo 14, cuando escogió a los 12, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El orden es sagrado, primero estar, luego hacer. Pero Satanás invierte este orden. Nos llena de hacer y nos roba el estar. Nos empuja al activismo y nos aleja de la presencia. Por eso, el mayor desgaste espiritual no es el pecado escandaloso, sino el tiempo mal invertido. La agenda saturada. El alma distraída. La mente agotada. El espíritu dormido. Es ahí donde se gana o se pierde la batalla. No en los grandes eventos, sino en la gestión diaria del tiempo. Porque el tiempo es la plataforma de la eternidad. Quien controla tu tiempo, controla tu vida. Y si Satanás logra robar tu tiempo, te ha robado más que horas, te ha robado fruto. Te ha robado recompensa. Te ha robado el gobierno interior. El apóstol Pablo es un ejemplo impresionante de alguien que discernió este tipo de ataque espiritual. Su vida, a pesar de estar marcada por prisiones, rechazos y oposición, fue una vida extraordinariamente fructífera porque su tiempo estaba completamente rendido al propósito eterno. Sin embargo, incluso Pablo fue víctima de este desgaste cuando fue retenido por Félix, como lo relata el libro de los Hechos capítulo 24 versículos 25 al 27. Aquel gobernador romano no buscaba salvación, sino distracción. Llamaba a Pablo para escucharle cuando le era conveniente, pero nunca con hambre. No quería luz, quería compañía. No buscaba verdad, sino entretenimiento. Este caso revela cuán astuta es la estrategia del enemigo, incluso en un entorno donde se predica la verdad, se puede perder el tiempo. Pablo no predicaba en el mercado, sino frente a un hombre poderoso. Y aún así, pasaron 2 años sin que nada eterno ocurriera en ese corazón endurecido. El enemigo no necesitó cerrar la puerta, simplemente la mantuvo entreabierta, sin decisión. No impidió la predicación, solo la hizo ineficaz. No prohibió la visita, solo la convirtió en rutina. El resultado fue el mismo, Pablo encerrado, la palabra ignorada, el propósito detenido, al menos en apariencia. Pero aquí hay una clave, aunque Satanás intenta agotar nuestro tiempo, Dios sigue siendo soberano. La aparente pérdida puede ser redimida si el corazón permanece fiel. Waxman Nee enseñaba que lo importante no es solo el uso externo del tiempo, sino la actitud interior con que ese tiempo es vivido. Pablo no salió de inmediato de esa prisión, pero su espíritu no fue encarcelado. Su comunión con Dios no fue interrumpida. Su interior seguía produciendo fruto, aún en la celda. Esto nos revela que el desgaste del tiempo no está solo en las circunstancias, sino en lo que permitimos que esas circunstancias hagan con nuestro corazón. Y sin embargo, esta escena nos deja un mensaje urgente: debemos discernir cuando el enemigo está usando personas, ambientes, demandas, incluso cosas buenas, para desviar nuestra atención del propósito eterno. No todo lo que es permitido es útil. No todo lo que es bueno es provechoso.
como escribió Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hoy más que nunca, necesitamos discernir entre lo importante y lo eterno. Porque lo importante cambia con el tiempo. Lo eterno permanece. El enemigo sabe que no puede arrebatar tu salvación. Pero quiere limitar tu edificación. Sabe que no puede impedir tu entrada al cielo, pero quiere hacerte llegar allí con las manos vacías. Por eso distrae, retrasa, ocupa, desvía. El creyente que no aprende a administrar su tiempo en la presencia de Dios será presa fácil del desgaste. Porque una vida sin tiempo para Dios es una vida sin dirección. Y una vida sin dirección termina siendo un instrumento sin filo, una lámpara sin aceite, un ciervo sin fruto. Uno de los aspectos más sutiles y peligrosos en los cuales Satanás agota el tiempo de los santos es por medio del entretenimiento. No hablamos aquí de una distracción ocasional, sino de un sistema cuidadosamente diseñado para ocupar el corazón y neutralizar el espíritu. Waxman ni fue claro en señalar que, en los días postreros, el ataque del enemigo no sería solamente mediante persecución o falsa doctrina, sino mediante una saturación de estímulos que mantengan el alma ocupada y sin hambre de Dios. Esta es la gran trampa, no se necesita que el creyente caiga en pecado escandaloso, basta con que esté entretenido. El entretenimiento no es neutro. El entretenimiento produce atmósferas, determina inclinaciones, y debilita la percepción espiritual. Waxman ni explicaba que el alma, voluntad, mente y emociones, se fortalece en una dirección determinada cuando es alimentada constantemente. El alma alimentada por el mundo se hace torpe para las cosas de Dios. Y la herramienta más efectiva que el enemigo ha encontrado para alimentar el alma sin que el creyente lo perciba, es el entretenimiento. No hablamos de recreo necesario, ni de descanso saludable, sino de una estructura persistente que desvía el deseo del corazón. Y esa estructura, en la raíz, desciende de Babel. Babel representa en la escritura el intento humano de construir sin Dios, de alcanzar alturas sin dependencia, de establecer una ciudad y una torre con su propio nombre. Es el prototipo del sistema que entretiene al hombre mientras lo aleja del propósito divino. ¿Qué hacían en Babel? Se decían unos a otros, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, como dice el libro de Génesis capítulo 11 versículo 4. No había oración, ni dependencia, ni altar. Solo ladrillos, planes, ambición, ocupación y entretenimiento. Porque Babel no era solo construcción física, sino una expresión del alma humana operando independientemente del espíritu. Es la raíz de todo sistema que ofrece actividad sin fruto, luz sin revelación, nombre sin presencia. Hoy, esa misma levadura opera disfrazada. No se llama Babel, pero produce el mismo efecto. Películas, series, redes, espectáculos, dinámicas y formatos que, aunque no sean directamente pecaminosos, adormecen el espíritu. Y cuando el espíritu es adormecido, el alma reina. Y cuando el alma reina, la vida espiritual se interrumpe. Waxman ni advertía que un alma saturada no puede recibir revelación. Porque el Espíritu Santo no grita sobre el ruido. Él espera el silencio. Y el entretenimiento moderno ha sido diseñado para impedir ese silencio. Para llenar cada espacio. Para evitar toda pausa. Para mantener el alma en constante movimiento y, por lo tanto, impedir la obra del Espíritu. El peligro de esto no es solamente personal, sino colectivo. Iglesias enteras han adoptado el modelo de Babel. Construyen sin cruz. Producen sin oración. Transmiten sin quebranto. La alabanza se convierte en espectáculo. La predicación en charla. El discipulado en contenido. Todo se construye, pero no se edifica. Se levantan torres, pero no se alzan altares. Y todo esto, muchas veces, bajo el argumento de alcanzar más personas. Pero lo que se gana en cantidad, se pierde en profundidad. Y el enemigo se ríe. Porque, una vez más, logró agotar el tiempo. No con pecado, sino con entretenimiento. Hoy, el Señor nos llama a despertar. No a despertar del pecado visible, sino del letargo sutil. No de lo escandaloso, sino de lo permisivo.
No de lo malo en sí, sino de lo innecesario, de lo que, sin ser pecado, apaga la llama. Porque el enemigo no necesita destruirnos si puede distraernos. No necesita ensuciarnos si puede entretenernos. No necesita atarnos con cadenas si puede convencernos de perder tiempo. Y ese tiempo, perdido en cosas que no producen fruto eterno, es el recurso más valioso que jamás volverá. Por eso, esta palabra debe confrontarnos, pero también debe redirigirnos. Debe llevarnos de nuevo a la quietud interior. A la vida en el Espíritu. A la vigilancia activa. A la disciplina santa. A la separación consciente. Como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se trata de llenar cada hora con actividad, sino de rendir cada momento al propósito eterno. De redimir el tiempo, de sujetarlo al gobierno del Espíritu, de apartarlo del consumo, del entretenimiento vacío, de las conversaciones inútiles, de los compromisos que no edifican. Hermano, hermana, si el Señor te ha hablado hoy, si al escuchar estas palabras reconoces que hay muchas horas de tu vida que han sido absorbidas por lo temporal, por lo emocional, por lo superficial, no es tarde para retornar. El Señor no te reprende para condenarte. Te confronta para despertarte. No quiere reprocharte, sino realinearte. Porque aún hay tiempo para dar fruto. Aún hay espacio para redimir el tiempo perdido. Aún puedes vivir cada día con sentido eterno, cada conversación con propósito, cada decisión bajo la guía del Espíritu. Y si esta palabra ha sido para ti una luz, una sacudida, una advertencia, no la retengas. No la guardes solo para ti. Comparte este video con algún hermano o hermana que amas, que sabes que está enredado en muchas cosas pero estéril en lo eterno. Comparte con aquel que ya no tiene espacio en su agenda para orar, que ya no escucha la voz de Dios, que ha cambiado la vida en el espíritu por una vida en el alma. Porque quizás esta palabra, en manos del Espíritu, sea el grito que lo despierte del sueño. Y si puedes, ora. Ora profundamente. Ora con sinceridad. Pídele al Señor que te enseñe a vivir en el tiempo de Dios. Que te limpie de toda distracción. Que te muestre lo que debes cortar. Que te dé discernimiento para decir no, sabiduría para decir sí, y sensibilidad para seguir el ritmo de su voluntad. Porque hay muchos que están haciendo muchas cosas, pero no están en lo que el Padre les pidió. Y ese desvío tiene un precio eterno. Que no seas tú uno de ellos. Que el Señor nos despierte. Que el Espíritu nos gobierne. Que el tiempo nos sea redimido. Y que el reino avance en nosotros, sin interferencias, sin desgaste, sin dilación. Amén.